es noticia en Colombia, ya que porque se postergó en este caso la fecha para firmar los acuerdos de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Recordemos que el 23 de marzo fue el plazo fijado por las partes, el pasado 23 de septiembre, como fecha máxima para la firma de la paz. Sin embargo, recientemente el mandatario afirmó que aún faltan por tratar algunos puntos de la agenda y que no firmará un mal acuerdo por cumplir con una fecha. Esto dijo. Yo por cumplir con una fecha no voy a firmar un mal acuerdo. Después de tanto esfuerzo y después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte, pongamos otra fecha, porque yo no voy a cumplir la fecha con un mal acuerdo. Yo cumplo y firmo lo que para los colombianos sea un buen acuerdo. Bueno, por su parte, el negociador de las FARC en La Habana, alias Joaquín Gómez, afirmó que están de acuerdo, en este caso con el presidente, en que no hay condiciones para que el acuerdo se concrete dentro de 2 semanas, como se tenía previsto. Las FARC dicen que se podría redefinir un nuevo plazo de manera consensuada con el gobierno colombiano. Pues estamos de acuerdo en que de manera consensuada acordemos otra fecha. Nos parece que el presidente Santos ha actuado con objetividad y estamos de acuerdo con lo dicho por él y pensamos que sí, que después del 23 puede haber un acuerdo. Bien, nos acompaña a esta hora el senador por el partido opositor Centro Democrático, Ernesto Macías. Una buena tarde, senador, gracias por atendernos. Carlos Eduardo, muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia en Latinoamérica. Bienvenido. Cuando uno escucha al presidente Santos decir, no por cumplir con una fecha voy a firmar un mal acuerdo, y sobre todo cuando en Colombia ahí se ha movido el no, el sí a favor de ese proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con la FARC, todo parece indicar que es algo lógico. ¿Cómo lo recibió la oposición, el Centro Democrático? A ver, en Colombia nosotros preveíamos que esto iba a ocurrir, pero yo les digo una cosa, iba a ocurrir porque son las FARC las que manejan la agenda de La Habana, no es el gobierno. Entonces ellos son los que dicen la fecha, los que dirán cuándo les gusta dilatar, etcétera. Pero aquí la noticia no es que se haya aplazado la fecha. La noticia es que por primera vez el presidente de la República, Juan Manuel Santos, reconoce que hay un mal acuerdo. Ahí lo dijo. Dice, yo no voy a firmar un mal acuerdo por una fecha. Entonces, si el presidente de la República, es lo que le estamos pidiendo hoy, está reconociendo que el acuerdo es malo, le pedimos al presidente que mejore el acuerdo, que lo redireccione, que lo corrija. Hay muchos problemas en ese acuerdo que el pueblo colombiano irá a sufrir posteriormente a una eventual firma. Entonces el problema está ahí, y yo diría, repito, que la noticia está en que el presidente por primera vez reconoce que ese acuerdo es malo. Precisamente iba allá, senador Macías. El presidente, cuando dice no voy a firmar un mal acuerdo, dice, entre otras cosas, o da a entender, entre otras cosas, que no todo está dicho, que no está convencido su equipo negociador de lo que se ha discutido y acordado hasta ahora, y que es probable que se necesiten incluso meses. ¿Colombia está dispuesta a esperar más meses para saber si tendrá o este acuerdo, que más allá de la paz o por la paz, será un acuerdo político entre una organización criminal como la FARC y el gobierno colombiano? En primer lugar, el país ha venido observando diría yo, paciencia, mucha paciencia, que este proceso se haya dilatado. El presidente Santos, cuando comenzó esto, hace 3 años y medio, le dijo al país que este era un proceso que duraría meses. Es más, se atrevió a decir que no iba más allá de noviembre, creo que noviembre del 2013. Hoy estamos a más de 2 años, 3 años y medio, y siguen diciendo que el acuerdo todavía le falta mucho, pero que además lo que ha dicho el presidente de la República, y es que el acuerdo es malo. Ojalá él esté pensando en las críticas y en las observaciones que nosotros, desde el Centro Democrático, le hemos hecho, por ejemplo, a la impunidad, por ejemplo, a la elegibilidad de los cabecillas de las FARC, que no son otra cosa que narcotraficantes y autores de delitos de lesa humanidad, de crímenes atroces. Entonces, yo pienso que es la oportunidad, ya que le incumplieron de nuevo
al presidente de la República, que lo dejaron colgado con esta fecha, que aproveche esta oportunidad para redireccionar el proceso, para corregir muchas cosas que no están bien ahí en el proceso de La Habana. Puntual, senador, en este momento que el presidente Santos dice, oye, tengo que usar más tiempo para tener un buen acuerdo, ¿cuáles son las recomendaciones cruciales, puntuales del Centro Democrático? Por ejemplo, el tema de la impunidad. El presidente de la República ha reiterado que no va a haber impunidad. Los críticos del acuerdo que se hizo en el pasado, que hizo el presidente Uribe con los paramilitares, exageraban en las críticas y fueron muy duros con el gobierno de la época, diciendo que 8 y 10 años que les dieron de cárcel a los paramilitares que hoy están extraditados, que eso era muy poco, que Uribe era demasiado generoso con los cabecillas del paramilitarismo, que eran iguales de criminales a estos de las FARC. Hoy esos mismos críticos defienden la posibilidad ya cierta de que Santos les va a dar 0 cárcel a los cabecillas de las FARC, repito, narcotraficantes y autores de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ese por ejemplo sería un punto para que Santos lo reconsidere y le diga a las FARC, no señores, ustedes tienen que pagar con cárcel, así sea con penas reducidas. Ese es un tema. El otro, en Colombia hoy no se permite a nadie que haya sido condenado por delitos comunes para que sea elegido. Y Santos les ha ofrecido elegibilidad a los cabecillas de las FARC. Eso debe corregirse en el acuerdo. Y lo que ocurrió ayer en el Congreso de la República, con las zonas de concentración o las zonas de ubicación de los guerrilleros de las FARC en Colombia, que le ponga un punto a eso y que les ponga condiciones a esas zonas, porque de lo contrario va a ocurrir lo que el mundo vio en lo que pasó hace 2 semanas en el Conejo La Guajira, donde hubo una toma armada de las FARC, donde hubo proselitismo armado de las FARC. Eso no lo podemos nosotros aceptar en Colombia. Ya se dio ese punto de acuerdo, senador, e incluso entre el Centro Democrático en el Senado con la Unidad Nacional, y precisamente se aprobó, se dio ese paso adelante. Ahora, queda muy poco para que los colombianos conozcan o se expresen sobre lo que se ha discutido hasta este momento en La Habana, en esa mesa de diálogos entre este grupo criminal terrorista de la FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué va a hacer el Centro Democrático? Ya había anunciado que haría una campaña por el no. ¿Cómo se están organizando? ¿Cambió la manera de ver del Centro Democrático lo que se ha hecho hasta ahora en La Habana? 2 cosas. En primer lugar, el paso que usted dice se dio ayer fue un paso muy pequeño, muy corto, porque se aceptó por parte de los partidos de la Unidad Nacional, que son los que acompañan a Santos en Colombia, una de las condiciones que ponía el Centro Democrático. Hay más condiciones, y es donde yo digo que el gobierno debe replantear el proceso en las conversaciones y tomar la decisión de corregir esto que se ha hecho. Por otro lado, el tema del plebiscito, dice usted. Resulta que yo soy de los que creo que el plebiscito no se va a dar, no se va a convocar. ¿Por qué? Porque las FARC no lo quieren, y las FARC son los que direccionan, los que manejan la agenda del proceso. Entonces ellos van a decir que no, luego Santos no lo va a poder convocar. Y entonces, ¿cómo consultaría el presidente Santos, que fue una promesa, un compromiso de que fueran los colombianos quienes tuvieran la última palabra sobre el acuerdo de paz con la FARC? ¿Cómo se daría todo esto? A ver, nosotros desde un comienzo le dijimos que un referendo. ¿Cómo es el referendo? Donde haya 5 o 10 preguntas puntuales sobre cada uno de los puntos del acuerdo. En el 2003 se hizo en Colombia un referendo para modificar muchas cosas institucionales. Falló porque el censo electoral estaba mal hecho en Colombia y después lo depuraron, después de ese referendo. Pero la figura es el referendo, no un plebiscito donde meten 40, 70 puntos para responderlos, aprobarlos o improbarlos con un sí o con un no. Nosotros creemos que no se puede engañar al pueblo colombiano de esa manera, diciéndole diga sí o no a todo lo que hay por dentro que no lo conocemos y muchas cosas que son inconvenientes como las que le he dicho. Entonces, aquí hay una situación en la que nosotros creemos que el plebiscito no es la herramienta para refrendar unos acuerdos, sino un referendo. Ahora, las FARC están proponiendo una constituyente. La diferencia con nosotros, que nosotros también hablamos de la posibilidad de una constituyente, es que las FARC la quieren
o quieren una constituyente en la cual el presidente de la República a dedo nombre a los integrantes de esa herramienta jurídica, y nosotros creemos que la constituyente debe ser de elección popular. Es decir, cualquier mecanismo de refrendación es válido, menos el plebiscito que está pensando el presidente Santos, más aún cuando le bajó el umbral al plebiscito. Ese plebiscito con que voten 4.400.000 colombianos, con eso se estaría aprobando o improbando. Y creemos nosotros que no es justo cuando hay en el país 47 millones de habitantes, 30 de ellos que pueden votar, que solamente 4.400.000 colombianos tomen la decisión de sí o no a unos acuerdos. Es el senador Ernesto Macías, senador por el partido opositor Centro Democrático. Nos acompañó desde la capital de Colombia, Bogotá, a quien agradezco, por supuesto, que haya estado estos minutos aquí en la tarde de NTN 24.